Las tareas son un recurso valioso en los procesos de aprendizaje si están bien planificadas. Si permiten que el alumno analice los contenidos, los evalúe críticamente o los conecte con la realidad, van a facilitar un procesamiento profundo de los aprendizajes, por lo tanto su almacenamiento en la memoria a largo plazo y su posterior recuperación. De igual forma, aquellas tareas que facilitan que el estudiante conecte los aprendizajes que están viendo en un determinado módulo con la realidad hacen que la actividad sea más motivante. La andragogía muestra que para los adultos los aprendizajes son más valiosos y el proceso mismo es más fácil si él sabe para qué está aprendiendo. Pero las teorías constructivistas han demostrado que sin importar la edad de la persona, cuando yo le explico para qué sirve algo, él lo va a aprender de mejor manera. Para aumentar la utilidad de una tarea, en el presente video vamos a ver cómo redactar las instrucciones y cómo presentar la evaluación de la misma. Para eso vamos a ver una tarea que estaba al final del módulo de simulación y que fue tomado solamente por docentes. Esta tarea decía, a partir de los contenidos que acaba de revisar sobre simulación, cómo cree que podría aplicarlo en una de sus asignaturas. El propósito de esta tarea era en primer lugar pedirle al sujeto que aplicara los aprendizajes, tomara los contenidos y tratara de utilizarlos en una situación real. En segundo lugar, que estos aprendizajes que había visto de manera abstracta los pudiese conectar con su propia experiencia para facilitar el aprendizaje significativo. Y eso con una pregunta que parece bastante sencilla. Ahora, obviamente, todo esto va a depender de qué tanto se esfuerce el sujeto en responder o no. Los sujetos que se esfuercen más le van a sacar mucho más provecho al ejercicio y el que trate solamente de responder por cumplir probablemente va a lograr menos, pero de todas maneras la conexión se va a empezar a generar. El problema tiene que ver con la pregunta. ¿Cómo cree que podría aplicarlo en una de sus asignaturas? La pregunta es muy vaga. Y cuando nosotros estamos en clases presenciales y planteamos preguntas de este tipo, el estudiante puede preguntar, nosotros podemos corregir o podemos ir viendo si el sujeto entendió la naturaleza de la pregunta. O más que entender la naturaleza de la pregunta, qué era lo que nosotros queríamos lograr con ella. En docencia en línea eso es más difícil, y a no ser que el estudiante nos pregunte, o a no ser que el estudiante nos haga una entrega de la tarea en condiciones deplorables, nosotros no nos vamos a dar cuenta si el sujeto se confundió al momento de leer la pregunta. Por eso yo les sugiero que ustedes operacionalicen esa pregunta, ¿ya? Desglosándola en elementos que la constituyan. Traten de hacer el camino que tiene que hacer el sujeto para responder su pregunta y vayan convirtiendo cada uno de los pasos que tiene que seguir en una pregunta más pequeña, ¿ya? En este caso, las preguntas serían: ¿qué resultados de aprendizaje podría alcanzar a través de la simulación? ¿Qué ventajas para el aprendizaje de los estudiantes tendría implementar esta metodología? ¿Y qué dificultades o limitaciones tendría para implementarla este semestre? Entonces, cuando nos preguntamos por cómo cree que podría aplicarlo, ese cómo cree tendría que ver con pensar en para qué, los resultados de aprendizaje, qué lograría o qué beneficios estarían asociados, las ventajas, y cuáles serían los problemas, las dificultades o limitaciones. El problema, y eso es algo que yo les voy a recomendar ahora, es que cuando planteo preguntas sigue habiendo un cierto nivel de ambigüedad. En lugar de plantearle la pregunta al estudiante, piensen en qué quieren lograr ustedes o qué producto están esperando obtener. Para eso, en lugar de preguntas, yo les recomiendo plantear instrucciones. Voy a mostrarles cómo. Me voy a poner a editar estas instrucciones de acá. Ya habilité la edición, estoy esperando que se cargue. Y la primera pregunta dice: ¿qué resultados de aprendizaje podrían alcanzar a través de simulación? ¿Qué quiero lograr con eso? Honestamente quiero que él me indique resultados de aprendizaje. Pero con que me indique uno, porque la tarea debería ser corta y no quitarle la vida al sujeto, yo me doy por pagado. Entonces, indique a lo menos un resultado de aprendizaje que podrían alcanzar a través de simulación. Luego, en la pregunta que era ¿qué ventajas para el aprendizaje de los estudiantes tendría implementar esta metodología? Pudiese ser que me indicara al menos una, pero no quiero que me la indique solamente, quiero que la describa. Entonces le voy a pedir que describa a lo menos una ventaja para el aprendizaje de los estudiantes que tendría implementar esta metodología. Y en dificultades, que detalle a lo menos una dificultad o limitación que tendría para implementarle este semestre. Entonces, acá está mucho más claro lo que quiero que el sujeto alcance y el sujeto se pueda hacer una expectativa de qué producto sería aceptable en esta tarea. Sean específicos, vean el producto y ayuden a que el estudiante pueda visualizar el producto antes de entregarlo. Ahora me voy a ir a grabar estas instrucciones que acabo de poner. Otro de los propósitos de este video
es mostrarles cómo ustedes pueden transparentar los procesos de evaluación frente al estudiante, para que el estudiante pueda ver antes de realizar la tarea qué es lo que ustedes esperan de él y qué es lo que él debería realizar para tener éxito. Mostrar las pautas de evaluación antes de realizar los ejercicios o cualquier actividad evaluativa facilita que el estudiante logre las metas. Ocultar las pautas o tratar de pillar al estudiante no tiene ningún efecto positivo en el aprendizaje. Probablemente se va a sacar menores notas, pero no porque no pudiese aprender, sino porque le estuvimos nosotros haciendo trampa. Así que evítenlo. Buenas evaluaciones son transparentes. Ahora, ¿cómo transparento esto en Canvas? Hay una opción que aparece acá abajo, que es la opción más rúbrica. Y aquí yo puedo agregar mi pauta de evaluación. Si hago clic en más rúbrica, aparece esto, donde aparece el criterio de evaluación. Este es el enunciado que está por defecto, pero lo puedo cambiar, ¿ya? Si hago clic encima, aparece ese cuadro para cambiarlo. Está la calificación, donde aparecen los niveles de desempeño, y tiene dos opciones por defecto, 1 con marca, o sea, si el sujeto lo logra, y 0 sin marca, si el sujeto no lo logra, ¿ya? Ausencia o presencia. Y acá está el puntaje asignado al logro. Así como está, con ausencia presencia, o sea, con dos posibilidades solamente, esto no es una rúbrica, esto es una pauta de cotejo. Para que sea rúbrica tiene que tener niveles intermedios de desempeño. ¿Cómo se edita esto? Para ingresar el criterio, yo tengo que hacer clic ahí. ¿Cuáles van a ser mis criterios? Puntualmente yo voy a establecer solamente 3 para hacer una evaluación eficiente y que el alumno pueda leerla fácilmente. Una asociada a la primera pregunta, una a la segunda pregunta y una a la tercera. ¿Ya? Mi primer criterio va a tener que ver con los resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero? Que el sujeto indique a lo menos un resultado de aprendizaje. Por lo tanto, mi criterio va a ser indicación de resultados de aprendizaje. ¿Cuáles van a ser los niveles de desempeño? Uno no debería empezar a inventar la rúbrica cuando está frente a Canvas. Lo que debería hacer es tener la rúbrica planeada de antemano. Y eso es lo que yo tengo acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá tengo los 3 criterios que voy a evaluar, uno por cada pregunta, y tengo mis niveles de desempeño ya descritos. Los vamos a copiar y pegar para ingresarlo en el primer nivel de desempeño, en el nivel mayor. Tengo que hacer clic ahí, lo lleno acá. El mayor nivel de desempeño para mí va a tener 2 puntos. Así que voy a reemplazar los 5, pongo actualizar calificación y de inmediato se actualizó también ese puntaje. El nivel intermedio no tiene casillero, pero para agregar el casillero lo hago con ese clic. Y lo agrego acá. Va a tener un punto y para mí eso está bien. Y el nivel mínimo de desempeño va a tener 0 puntos y lo voy a modificar acá. Donde dice sin marcas, ahora va a decir el nivel de desempeño que yo agregué. ¿Cómo quedaría esto finalmente? El criterio era indicación de resultados de aprendizaje. Va a tener 2 puntos el estudiante que logre identificar al menos un resultado de aprendizaje que es abordable a través de simulación. Si lo que identifica no es un resultado de aprendizaje, no va a tener los 2 puntos. Si lo que dice no tiene nada que ver con simulación, no los va a tener. Un nivel intermedio de desempeño lo va a tener el estudiante cuando identifique temáticas que se pueden abordar a través de simulación, pero no las formula como resultados de aprendizaje. Entonces, si alguien dice cómo podría trabajar la simulación, pero no está pensando en qué va a lograr el alumno, no va a tener todo el puntaje. Y finalmente, el estudiante no identifica aspectos abordables a través de simulación, entonces ese sujeto tiene 0 puntos. Ese es el nivel nulo de desempeño. Para agregar los otros 2 criterios, se usa este botón de acá, más criterio. Hay una opción para duplicar el criterio anterior. Cuando tengo 2 criterios muy parecidos me puede servir porque copio el primero y modifico solamente un poco para generar el segundo, pero en este caso, como el que voy a agregar es totalmente distinto, puse nuevo criterio. ¿Cuál va a ser la descripción? Descripción de ventajas de la simulación. ¿Por qué descripción de ventajas? Que la pregunta decía, o la instrucción mejor dicho, decía describa a lo menos una ventaja. ¿Ya? Voy a ir para acá, voy a copiar mi nivel mayor de desempeño que ya lo tenía preparado de antemano. Lo copio aquí, ya dije que solamente iba a tener 2 puntos, entonces se modificó solo. Voy a agregar el nivel intermedio. Hago clic acá para que se agregue el casillero. Voy a copiar el nivel nulo de desempeño de acá. Hago clic acá para editar el nivel nulo que ya estaba ingresado, ¿cierto? Y luego voy a agregar un nuevo criterio y hago clic en nuevo criterio para ingresarlo desde cero. Este criterio sería el detalle
de las desventajas. Estos nombres pueden ser cortos para que el alumno sepa finalmente qué es lo que está incluido, ¿cierto? Y aquí voy a agregar el nivel máximo de desempeño, nuevamente lo copio, 2 puntos como máximo, el nivel intermedio de desempeño, lo tengo que agregar aquí, ¿cierto? Porque es un nivel nuevo, y el nivel nulo de desempeño, o cuando el sujeto no logra nada, lo modifico acá. ¿Y cómo quedó mi rúbrica entonces? En descripción de ventajas, el que obtenga todo el puntaje va a ser el estudiante que describe con claridad formas en que la simulación puede favorecer los resultados de aprendizaje. En nivel intermedio sería que el estudiante describe efectos positivos de la simulación sin establecer cómo esto afecta a los aprendizajes. O sea, dice que hay cosas buenas, pero no cómo afectó lo que lograban aprender los estudiantes. Y el nivel mínimo de desempeño es que el estudiante no es capaz de identificar consecuencias positivas. En el siguiente criterio, sobre las desventajas, el mayor nivel es que el estudiante describe con detalle suficiente dificultades o desventajas asociadas a implementar la simulación. El nivel intermedio sería que el estudiante identifica sin detallar esas desventajas, y el nivel de nulo desempeño es que no lo logró para nada, o sea, no identifica ninguna dificultad o desventaja asociada. ¿Ya? Tenemos acá nuestra rúbrica y lo que tenemos que hacer ahora es guardarla. Para eso hay que hacer clic acá, en crear rúbrica. Así queda creada. Es muy importante que ustedes pongan crear rúbrica porque yo hace 5 minutos no lo hice y se me borró completamente. Entonces tenemos nuestras instrucciones mucho más definidas, ¿cierto? Y nuestra rúbrica donde el estudiante puede saber qué es lo que espero de él. El ser claro en las instrucciones y poder describir con mucho detalle y secuenciadamente cada aspecto del producto que estoy esperando es vital para obtener una buena tarea de vuelta. Los alumnos no tienen por qué ser adivinos. Uno tiene que ser claro en lo que está pidiendo. Y finalmente la rúbrica tiene exactamente el mismo propósito, que el estudiante pueda clarificar mucho más lo que se espera de él y hacia dónde tiene que esforzarse para lograr los aprendizajes que están establecidos en el curso. El producto que ustedes pueden esperar en una tarea puede ser una respuesta corta en un ejercicio que ustedes tienen montado en la misma plataforma, puede ser un informe mucho más completo que el estudiante entrega en un archivo de Word o en un archivo PDF o en una planilla Excel, o puede ser incluso un video. Lo importante es que las instrucciones sean claras y que la pauta de evaluación esté definida de antemano. Esto que ustedes ven acá se llama rúbrica porque tiene definidos los indicadores de evaluación que se van a considerar y cómo sería o qué es lo que yo espero en cada uno de los niveles de desempeño. Esto le facilita la tarea de calificar al profesor, pero también le facilita la vida al estudiante para focalizar sus esfuerzos. Si tuviera solamente 2 niveles de desempeño, como tiene por defecto Canvas, eso no sería una rúbrica, sería una lista de control. Y si tuviese varios niveles, pero esos niveles fueran categorías, como por ejemplo mucho, poquito, nada, muy bien, bien y regular, eso sería una escala estimativa. Son distintos tipos de pauta, todas sirven. La mejor para facilitar el aprendizaje de los estudiantes es la rúbrica, pero una rúbrica sirve solamente si está bien hecha. Cuando ustedes no tienen tiempo de elaborar una rúbrica o no tienen tiempo de revisarla, o cuando tienen una rúbrica con demasiados criterios que hace inviable la calificación, es mejor que la reemplacen por otra herramienta como una escala estimativa o una pauta de cotejo. Espero que este video les haya sido útil.